Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este canal de prevención de riesgos laborales. Hoy, y después de este mes en el que no hemos publicado vídeos, os quiero hablar de un tema muy importante y es la planificación de la actividad preventiva. Así que si quieres saber más acerca de cómo hacer este documento, cuándo tenemos que hacerlo, quédate que este vídeo te interesa. Bueno, en el vídeo de hoy os voy a hablar acerca de un documento que para mí es de los más importantes en prevención de riesgos laborales, porque nada de lo que hemos hecho hasta ahora tendrá sentido si no aplicamos este documento, y esto es lo que realmente pasa en muchas empresas. Os explico. Estamos hablando del documento de planificación de la acción preventiva. ¿De qué se trata esto? Pues bien, una vez que ya tenemos el plan de prevención hecho, donde estamos diciendo cuál es nuestra política, cómo vamos a acatar la prevención en nuestra empresa, quiénes van a ser los responsables, estamos dejando una estructura organizada de cómo vamos a llevar la prevención en nuestra empresa. Luego, seguidamente, el técnico de prevención ha ido a las instalaciones, se ha entrevistado con todos los trabajadores o los representantes de los trabajadores o las personas que encargan a los trabajadores hacer determinados trabajos para poder hacer su evaluación de riesgo. Pues una vez que ya tenemos la evaluación de riesgo hecha y los riesgos identificados, lo siguiente que tenemos que hacer es planificarlos, y ahí es donde entra en juego este documento, el de la planificación. La planificación, a mí me lo decía una vez un inspector y yo creo que el comentario era muy acertado. A mí me decía: José, si es que yo con la planificación es que debería de ser una columna más al lado de la evaluación de riesgo. O sea, dentro de la evaluación de riesgo, añadirle una columna más que fuese la planificación preventiva. Y con eso estaría contento. Y al final es un documento que muchas veces pues, los técnicos de prevención de riesgos laborales pues se lían y se montan documentos de planificación que quedan ahí guardados en un cajón, no se trabaja, ni siquiera el empresario los comprende, y al final pues no estamos haciendo prevención de riesgos laborales, estamos haciendo documentos, y eso no tiene por qué ser así. Entonces, sin enredarme más, vamos a ir por partes. ¿Qué es la planificación de la actividad preventiva? Si atendemos a la definición del INST, dice: la planificación de la actividad preventiva consiste en determinar las medidas a implantar para eliminar, reducir y controlar los riesgos, incluyendo la designación de responsables para llevarlas a cabo, los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución y seguimiento, así como los plazos para su implantación. Pues bien, ni más ni menos, está muy claro. Esta es la planificación de la actividad preventiva. Todo lo demás, todo lo que nos sirva para esto en concreto, pues lo que está haciendo es liar al personal. Hay muchas dudas que surgen, por ejemplo, en las empresas, que ¿cada cuánto tiempo tengo que hacer la actividad preventiva? Pues la actividad preventiva es un documento abierto y se tendría que ir modificando conforme van apareciendo riesgos nuevos que detectamos y queremos subsanar, o queremos establecer medidas para que se subsanen. Es decir, no hay un cuándo. Es un documento que se tiene que trabajar continuamente. Otra duda que tiene la gente es: ¿quién tiene que hacer la planificación preventiva? Pues bien, la planificación preventiva es un documento técnico y por tanto tiene que ser ejecutado o elaborado por un técnico de prevención de riesgos laborales. Y además, el técnico que participe en la planificación, pues dependiendo de la especialidad del riesgo, debería de ser ese técnico. Si estamos hablando que estamos planificando cosas de higiene, es porque un técnico higienista te ha detectado riesgo a partir de una evaluación específica de higiene. Pues sea una medición de humos de soldadura, sea una medición de ruido, lo que sea. No tiene sentido que esa planificación, o en ese punto de la planificación, lo esté elaborando otro tipo de técnico de prevención. Para cada riesgo, como ha sido detectado por ese técnico, pues debería de estar contemplado de esa manera. ¿Qué datos son los que tiene que tener la planificación? Pues bien, en la planificación tiene que quedar muy claro la empresa a la que corresponde la planificación, el técnico que elabora la planificación, la persona de la empresa que está validando la planificación, la fecha de la planificación
Y luego todas las medidas planificadas con qué es lo que se ha detectado, qué es lo que vamos a hacer para solventarlo, es decir, la medida preventiva propuesta, quién es el responsable de llevar a cabo esta medida, cuál es el valor estimado, el coste en euros, es importante poner el coste en euros, que se ven muchísimas planificaciones sin los costes puestos, cuál es el coste real, que se rellenará en el momento en el que ya hayamos subsanado, en euros también se tendrá que poner, la firma de la persona encargada en esa cajetilla, en esa planificación, en esa medida, y el plazo que tienen para hacerlo. ¿Ese plazo de dónde nace? Pues nace en función de la valoración del riesgo en la evaluación de riesgo. ¿Se acordáis cuando hablamos de las evaluaciones de riesgo que hablamos que todos los riesgos tienen que estar valorados? Puede ser alto, puede ser moderado, puede ser trivial. Pues depende de si es moderado o es trivial, va a tener una fecha para acometer la actuación que subsane ese riesgo. Obviamente, si es trivial, pues esa fecha puede ser más dilatada, pero si es importante o muy importante, hay que atajarlo ya, con lo cual esa fecha tiene que ser más reducida. Si os parece, vamos a pasar al ordenador y os enseño pues un ejemplo de planificación preventiva para que ustedes vean pues cuáles son todos estos campos a los que me estoy refiriendo. Vamos allá. Bueno, pues aquí estáis viendo una planificación ejemplo nuestra. Es verdad que es un documento que no está finalizado, pero me va a servir para explicaros pues, cómo lo hacemos nosotros. Al principio empezamos identificando el documento, que se ve que es la planificación de la acción preventiva, el nombre de la empresa y el CIF de la empresa. Luego le explicamos al cliente un poquito qué es lo que hacemos en este documento y con qué queremos cumplir de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es importante que dejemos, que de hecho se queda en todas las páginas, dicho pues cuál es la fecha de inicio de este documento de planificación y cuál es la fecha de fin. Como os he dicho, este documento va a estar abierto durante todo este periodo. Cuando lleguemos aquí, cerraremos el documento y volveremos a abrir uno con fecha del 29 del 6 del 23 al 28 del 6 del 24. Es decir, es un documento vivo que siempre está abierto durante todo el año. Decimos quién es el responsable de realizar la planificación. Aquí donde pone técnico superior de prevención de riesgos laborales tenemos que indicar también el nombre del técnico. Lo que pasa es que, como os digo, esto es un ejemplo y no se ha puesto todavía. Aquí tiene que indicarse para qué empresa es también, la fecha de inicio y la fecha de fin, y el responsable de la empresa que apruebe este documento, es decir, lo firma para que quede validado que él conoce este documento. Sin más, pasamos a planificar todos los riesgos. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Pues bien, ordenamos los riesgos en función de prioridad. Es decir, las medidas planificadas se ordenan en función de prioridad. Si yo he dado una prioridad alta, pues tenemos un corto plazo y esas van ahí al principio del documento. Si mi riesgo es trivial y tiene una prioridad larga, pues irá al largo plazo y eso me aparecerá en las últimas del documento. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, pues largo plazo de 6 a 12 meses. De tal manera que la empresa ve siempre los riesgos pues, ordenados por importancia. Los primeros del documento son los más importantes y los menos importantes al final del documento. Y ya pasamos a enumerar los riesgos. Aquí tenemos caída de personas de distinto nivel y estamos viendo que en la instalación había escaleras de mano de tijeras, pues que parece ser, según las medidas a implantar que veo aquí, que hay que hacer una revisión periódica del estado de las escaleras, zapatas, tensores y un procedimiento de trabajo pues, del uso de estas escaleras. Entonces, en el responsable, pues habría que quitar la parte de empresa y poner quién es la persona de la empresa encargada de hacer estas medidas a implantar. En el coste estimado, pues hay que sustituir el tiempo empleado por qué coste tiene el procedimiento de trabajo de uso de medios auxiliares y qué coste creemos que va a llevar a reparar las escaleras que estuviesen mal. Y esos euros se ponen aquí. El coste real, pues el coste que finalmente este responsable determina que se ha gastado para hacer el procedimiento y arreglar las escaleras que tuviesen que arreglarse.
El nivel de prioridad que se copia de aquí, corto, ¿vale? Y tiene de 0 a 3 meses. ¿Desde cuándo? Pues desde que se establece aquí la fecha prevista, el 30 del 6. Como vemos, estamos en el 29 del 6, ¿vale? Y como le estamos dando de 0 a 3 meses, pues el 30 del 6 debería de estar esto hecho. Esto es el técnico de prevención el que lo establece, ¿vale? Si hay alguna observación, pues lo pueden rellenar aquí la propia empresa. Y si requiere control periódico, pues le indicamos sí o no. Esto de observación y control periódico, pues voluntario, no hay por qué ponerlo en una planificación. Todo lo de arriba, sí. Y habría que firmar la medida, ¿vale? En comprobación por la empresa, firma y fecha real de la implantación, pues hay que firmarlo. Y ya estaría el primero, ¿vale? Vamos a pasar a otro. Aquí, por ejemplo, por irnos a una de largo plazo, pues estamos viendo también el riesgo es caída de personas a distinto nivel. Y la estimación fue moderado, con lo cual se le dio un plazo de 6 a 12 meses. Se trata de las escaleras fijas, que hay que mantener las escaleras fijas pues, en perfecto estado, limpias de todas sustancias resbaladizas. Hay que revisar periódicamente la correcta iluminación, así como las luces de emergencia de las mismas. Si es que supongo que el técnico lo vería en las instalaciones, que había unas luces de emergencia asociadas a esa escalera. Realizar revisiones periódicas de las escaleras fijas de la instalación de forma que se verifique el correcto estado del material antideslizante. Aquí tendríamos que poner quién es el responsable de realizar estas medidas, ¿vale? ¿Cuál es la medida que tiene que realizar? Revisión periódica del estado de la escalera, ¿vale? De los escalones de la instalación. ¿Coste estimado? Pues en la medida a implantar cabe destacar que tenemos que ser específicos. Mientras más específicos seamos, mejor. Porque además, si somos específicos, el coste estimado nos va a ayudar. Vamos a saber responderlo mejor. ¿Vale? Si yo en vez de lugar de poner esto, pongo el tercer escalón de la escalera de la entrada a la instalación, pues está en mal estado y tienes que repararlo, o reparar, por ejemplo, la cinta antideslizante, pues aquí le voy a poner lo que vale una cinta antideslizante, ¿vale? Con lo cual me va a ser mucho más fácil rellenarla. El coste real, como ya os he dicho, se pondría cuando se haga, el nivel de prioridad, que se copia de aquí, la fecha prevista, pues de 6 a 12 meses, ahí le estoy poniendo la fecha. Y cuando se haga, la persona que lo ha hecho tendría que firmarlo aquí. Y como he dicho, las observaciones y el control periódico, pues no es necesario, ¿vale? Que se ponga, pero si se pone, pues bien. Y este sería el documento de planificación preventiva. Así que volvemos a despedirnos. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os hayan quedado claro qué es una planificación, para qué se usa, e incluso que si tuvieseis algunas dudas acerca de este documento, pues os hayan quedado resueltas. Y como siempre os digo, si tenéis alguna duda y queréis comentarla, pues escribid en los comentarios, que yo os la responderé encantado. Del mismo modo, si os parece interesante este canal, pues os invito a que le deis al me gusta, se suscribáis al canal y lo compartáis con conocidos que pueden estar interesados también en este tipo de contenido. Muchas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.